Algunas veces las historias acerca de los fenómenos paranormales tienen mucho parecido entre sí. No significa con ello que sean simplemente una repetición que se hace de manera inconsciente, no. De hecho, quizá uno de los casos más claros en este sentido sea el fenómeno de la Llorona, el así llamado fenómeno de la Llorona. Realmente el nombre como tal implica hasta cierto punto demeritar un poco esta fascinante aparición. Fascinante por el tiempo que ha estado vivo el relato, por los cientos de años que ha estado vivo, y por lo similar que es en casi todas sus apariciones, en todas sus manifestaciones. El hecho de que una mujer deambule por los ríos y los lagos durante la noche, o en las latitudes más solitarias, emitiendo un agudo sonido o un lastimero grito, en sí mismo es intrigante. Pero el hecho de que muchas personas en diferentes lugares de México hayan escuchado esto es todavía más intrigante. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Por supuesto que puede haber un intento de explicación racional. Algunos han afirmado que la Llorona, como tal, no es otra cosa que emanaciones de gas producto de la actividad terrestre, como puede ser el movimiento de placas tectónicas, como puede ser incluso la descomposición de materia orgánica, animales muertos y cosas similares, que en algún punto producirían una imagen luminosa. Incluso podrían llegar a producir algún ruido. Todas las explicaciones están muy bien, salvo que ninguna de las que he encontrado que intentan explicar el fenómeno puede explicar el sonido como tal. Ese sonido que desgarra una garganta, que no se parece a nada que se haya escuchado. Hay incluso quienes afirman que podría ser un sonido de un silbato industrial confundido, una sirena de ambulancia. No, no. Sería demasiado simple y demasiado obvio. Lo que las personas han descrito a lo largo de los años no tiene ningún parecido con un silbato de una fábrica o con el ruido de una ambulancia. Si bien, en algún momento cuando el sonido comienza, cuando este grito comienza, las personas pueden llegar a confundirlo con tales cosas, la realidad es que va más allá de esto. Cuando finalmente comienza a acercarse a la ubicación de los testigos se percatan de que no es una ambulancia, de que no son perros aullando, de que no es el viento, de que no es un lejano tren silbando, sino algo que se mueve en dirección hacia ellos y que amenazadoramente se encuentra muy cerca. Estas son características muy comunes de la Llorona y que de nueva cuenta nos dejan con una pregunta más grande cada vez. Cada vez que alguien relata su experiencia acerca de encuentros con este tipo de manifestaciones, de nueva cuenta volvemos a preguntarnos, ¿qué puede ser lo que lo está produciendo? ¿Qué puede ser realmente? Una tragedia ocurrida durante la época de la colonia se antoja bastante difícil, por lo que en algunos casos yo desecharía la historia aquella de la mujer que busca a sus hijos tras haber sido abandonada por el amante español. Como rayos, iba a seguir buscándolos aún en lugares tan disímbolos como puede ser Veracruz, como puede ser Sonora, como puede ser Guatemala, o muchos otros lugares. Entonces es una historia de alguna suerte de demonio. Algunos investigadores afirman que así es. De hecho, hay incluso quienes sostienen que es una especie de maldición para quien la escucha, o para quien la ve. Pero por supuesto, tampoco es general el asunto. No se puede generalizar y decir que todos tengan o una racha de mala suerte o que se enfermen gravemente a partir de haber escuchado el grito temible de la Llorona. Para quienes han considerado esta manifestación como un fenómeno demoníaco, se tendría que explicar qué sentido tendría esto. Para un investigador cristiano, un investigador católico, el padre José Antonio Fortea, el hecho de que se dé una manifestación de este tipo, una manifestación demoníaca, generalmente tiende a ocultar su identidad. Le llaman el príncipe de la mentira y su mayor éxito es el que la gente crea que no existe. ¿Por qué rayos habría de perder tanto tiempo y progresos haciendo alarde con una manifestación que la mayor parte de las veces a nadie afecta?
por lo que algunos también desechan la posibilidad de una manifestación demoníaca. El fenómeno ovni no ha dejado de estar también presente en las diferentes hipótesis que apuntan a tratar de investigar qué rayos ocurre detrás de la Llorona. Pero tampoco embona. Tampoco queda muy claro. ¿Qué es lo que hay detrás? Sigue siendo un enigma. Y lo más curioso del asunto es que sigue siendo un enigma contemporáneo, reciente. No es algo que haya ocurrido hace 300 años y que nadie más lo haya vuelto a ver, no. De hecho, el fenómeno sigue ocurriendo con bastante regularidad, aún hoy en día en pleno siglo XXI, y aún en nuestras grandes ciudades repletas de gente, en donde los seres humanos queremos sentirnos seguros, ya que hemos dejado atrás la época de las cavernas, la época de las soledades, la época rural. Sentimos que las ciudades pueden ser más protegidas y créame, estamos equivocados. Ya que todavía, en pleno siglo XXI y en una ciudad populosa como puede ser Puebla, también, de cuando en cuando alguien tiembla en la madrugada, al escuchar que, desde muy lejos, viene acercándose una mujer que grita, cuya identidad no sabemos, cuyo propósito tampoco sabemos, cuyo rostro no nos es revelado, y para aquellos que se han atrevido a buscarlo, de acuerdo con la leyenda, han encontrado la muerte. Así que es preferible seguir en nuestra propia ignorancia. Y mejor, ¿qué le parece si lo invito a que me acompañe a lo largo del programa? Hay diferentes versiones, incluso algunos aseguran que se trataría de la mismísima Malinche, pero hay cosas que no encajan del todo. Quedan muchas dudas. Sin embargo, los relatos en ocasiones son todavía peores. Hay un relato de los años 60 en el Estado de México. En ese sitio existe un río cercano entre dos poblaciones, cercano a la ciudad de Cuautitlán, en donde, en los años 60, aquella región era una región eminentemente agrícola. Había vastas extensiones de terrenos sembradas de maizales, alfalfares y diferentes ranchos distribuidos en aquella zona. No era una zona ejidal, sino una zona de propiedades muy grandes. Existía una hacienda llamada la Hacienda Cuamatla. Después existían varios ranchos, San Antonio y otros, en donde se cuenta que había con cierta frecuencia una aparición de la Llorona, particularmente en un río un tanto caudaloso que divide las propiedades de la ex hacienda de Cuamatla y del rancho San Antonio. Allí se cuenta que, un cierto día, un hombre, un campesino, un agente de aquella zona, había estado bebiendo con sus amigos. El tiempo había transcurrido y finalmente le había tomado la noche estando fuera de casa, por lo que comenzó a caminar de regreso. En el estado en el que se encontraba, poco le importaron las advertencias acerca de las apariciones, que no caminara por la orilla del río. Una sabia advertencia, no solamente por el riesgo que implicaba caer y ahogarse, sino porque en esa zona, en un pequeño médano, una formación de arena en el centro del río, había quienes aseguraban que había una aparición de la Llorona. Sin embargo, aquel hombre, alcoholizado y embrutecido, no hizo caso de aquellas consejas y emprendió el camino. El camino le tomaría una media hora o 40 minutos para cruzar entre las tierras y poder llegar a su destino, una pequeña ranchería cercana. A lo largo del camino y con la luz de la luna, pudo identificar fácilmente el trayecto, la vereda, por lo que su avance fue normal. Sin embargo, al llegar a la orilla del río, alcanzó a ver algo más allá, dentro del médano, en esa especie de banco de arena, dentro del río. Observó a una mujer de cabellos largos, oscuros, vestida con una ropa muy delgada, que se antojaba una especie de fondo, no tanto un vestido, sino más bien un fondo. Ahí, sentada en medio del río. Esto le hizo pensar inmediatamente, en su mente embrutecida por el alcohol, que se trataría de alguna de las mujeres de la ranchería o quizá alguna mujer que habitaba por ahí en alguna de las casas dentro de las tierras y que habría decidido tomar un baño a mitad de la noche.
engolosinado con la idea de encontrar a una mujer a mitad de la noche, solitaria, con ropa muy ligera y dentro del río. Lo hizo fantasear con la posibilidad de, bueno, usted sabe, algún amor perdido por ahí. El asunto está en que aquel sujeto decide echar un vistazo, un poco más de cerca, por lo que comienza a bajar la orilla del río, en una serie de pequeños escalones y de caídas, que sin mucha dificultad logró salvar. Para la época del mes de febrero en donde ocurre aquello, no había un caudal importante en el río, salvo un pequeño espejo de agua, lo que permitió que cruzara, chapoteando, la orilla del río. Al llegar cerca del médano, todavía más animado por la visión, ya que aquella mujer estaba de espaldas, acomodándose el cabello, de una forma por demás atractiva, que el sujeto sigue acercándose, y cuando se encuentra a unos pocos pasos, puede observar con mayor deleite que, en efecto, la mujer que se encuentra sentada allí está con ropa muy ligera, lo que lo hace imaginar que en efecto se trata de alguien que está tomando un baño en el río en la noche. Lejos de pensar en salir huyendo rápidamente, decide llamar, por lo que se dirige a aquella visión, a aquella aparición, llamándola simplemente mujer. Al instante la aparición comienza a ponerse de pie, lentamente. Una vez que lo ha hecho, el hombre aquel se percata de que la aparición es mucho más alta de lo que imaginaba, pero al bajar la vista, también se percata de que no hay pies que toquen la tierra, sino que la aparición comienza a levitar sobre del suelo. No puede distinguir más allá de la ropa vaporosa y el largo cabello negro que llega hasta media espalda. Aún en estado alcoholizado, se percata de que aquello no es algo natural, y se detiene. No sigue adelante. Pero al momento de detenerse es tarde. La aparición comienza a volverse hacia él. Y al terminar de volverse, aquel ebrio comienza a darse cuenta de que ha cometido un error garrafal, un error terrible. El rostro de aquella mujer no es otra cosa sino una calavera. Y al acercarse hacia él, exhala aquel grito terrible, el grito de la Llorona. El sujeto aquel inmediatamente recobra la conciencia y hasta la borrachera se le baja, y comienza a correr, aterrado, en dirección hacia la orilla del río, tropezando y como puede, sujetándose de las raíces de los árboles y de la hierba, logra remontar el bordo. Una vez arriba, comienza a correr locamente en dirección a su casa. El trayecto que le habría tomado una media hora escasamente le toma 10 minutos, pero a lo largo de aquel trayecto va siendo perseguido por la aparición, que da largos alaridos, mientras que aquel sujeto intenta alcanzar su casa. Al llegar, es recibido por su familia, una madre ya de edad avanzada, una mujer, varios parientes quienes están asombrados por la cercanía del grito de la Llorona. Estaban lejos de imaginarse que aquel sujeto se había visto involucrado. Finalmente logra entrar a la casa, y los gritos de aquella aparición siguen de largo en dirección hacia las montañas, alejándose paulatinamente. Inmediatamente la madre, una mujer ya de edad muy avanzada, comienza a quemar chiles y hierbas y a preparar una especie de sahumerio para el hijo que acaba de entrar y que visiblemente está alterado. Es evidente que la aparición ha sido muy cercana a él, ya que no puede hablar. Tiene el rostro de un color lívido, tartamudea en forma muy dramática y todo él se sacude de forma violenta, en una serie de espasmos. A lo largo de la madrugada comenzaría a agravarse todavía más, con fuertes vómitos y malestares, propios de alguien que ha tenido una impresión muy grande. Poco a poco recupera la conciencia, recupera la calma y narra lo que ha vivido. Sin embargo, nunca recuperaría la salud. A partir de aquella impresión, según se cuenta, aquel sujeto comenzaría a adelgazar dramáticamente, hasta quedar reducido a un verdadero esqueleto viviente. Y poco a poco,
La vida misma se escaparía de entre sus manos. Relataría haber visto aquella visión, y pocos días después, moría. Debido a que la aparición había sido tan fuerte, tan impactante, que no pudo recuperarse de la impresión. Y ese solo es uno de los tantos relatos que hay acerca de estas apariciones. Y bueno, también hay otra historia similar a estas, ahora que hemos escuchado todas las descripciones de lo que se cree acerca de La Llorona. Hay relatos muy interesantes. Aquí cerca de Puebla hay uno, adelante precisamente de Tepeaca. Hay un relato que me tocó compartirlo, o que me lo compartieran, hace unos pocos años, cuando, charlando con un grupo de personas de una localidad cercana a Tepeaca, me contaban la experiencia de varios de ellos, de hecho. Esta gente dedicada a la construcción había estado trabajando en diferentes lugares. Permítame usted, me están informando que tengo una llamada para compartir y, bueno, enseguida sigo narrándoles esta experiencia, pero nada más estamos preparando algunas cuestiones técnicas para poderlo transmitir al aire. Ok, un segundo. El hecho es que estas personas, hace unos años, habían estado trabajando en una localidad cercana. Y bueno, habían pasado mucho tiempo y finalmente había caído la noche, por lo que deciden regresar cerca de la medianoche. Dado que el trabajo urgía y demás, deciden regresar a casa, pero para cortar camino, se meten dentro de una serie de milpas y poco a poco se van adentrando en dirección hacia su pueblo, dentro de ese camino rural, con la idea de evitar la carretera principal, ya que llevaban muchas cosas y gente en la parte de atrás de la camioneta. El detalle es que en cierto momento, uno de ellos le dice al otro, oye, hay una señora a la orilla de la carretera, pues del camino. Todo esto en cuestión de segundos. Varios de ellos vuelven y comienzan a golpearle el vidrio al conductor, a la camioneta, y señalando lo que venía. Detrás de ellos venía la Llorona. Aquel hombre empieza a acelerar a todo lo que puede, mientras que los que vienen atrás en la batea continúan gritándole que acelere porque viene detrás de ellos. Durante varios minutos transcurre una verdadera agonía porque el fenómeno aquel seguía detrás de ellos, emitiendo largos alaridos. Finalmente, en un punto del camino en donde hay una ermita, el fenómeno se detiene por completo. Pudieron llegar a salvo a su casa, pero narraban eso, haber visto a la orilla del camino, un camino de tierra, a una mujer, y bueno, les llamó la atención a medianoche en una zona despoblada, una mujer. Lo que no se imaginaron es que iba a ir detrás de ellos, lanzando alaridos a mitad de la noche. Y lo contaban 4 o 5 gentes al mismo tiempo y se quitaban la palabra para describir lo que habían sentido. ¿Qué le parece? Y bueno, si me lo permite, tenemos esta llamada para compartir con ustedes. Un instante, por favor, en lo que podemos enlazar la comunicación y enseguida la compartimos. Permítame un momento. En ocasiones estos aparatos suelen ser más complejos de lo que parece y con frecuencia también nos juegan bromas pesadas, por lo que a veces no siempre se pueden lograr muy bien las comunicaciones. Un segundo, por favor. Sí, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Ramón. Bienvenido. Mire, gracias, felicitando aquí a su programa. Es una pequeña experiencia que tuvimos. Nosotros anteriormente vivíamos en la colonia, bueno, casi llegando a la Resurrección. Vivíamos en una casa que, bueno, nos las prestaban. Y lo que pasaba ahí en esa casa, fíjese que eran cosas muy raras para nosotros. De hecho, nosotros, la casa era de un solo nivel, lo que tenía que era larga. En el techo de la casa se escuchaba como pisadas. Haga de cuenta que pasaba corriendo la gente. O sea, se oían muchas pisadas y como si alguien pasara corriendo.
Entonces nos asomábamos y decíamos, a ver, vamos a ver qué es, ¿no? Inmediatamente salíamos y no había nada, o sea, bien que se veía porque era la única casa y la otra estaba pues más para allá, cuando apenas se estaba poblando toda esa zona, ¿no? Luego oíamos en la cocina que pues éramos los únicos de por ahí, era la única casa, le comento, Sí. que se caían los trastes. Haga de cuenta que una vez estaba yo en la sala y bien que escuché cómo se cayeron los trastes. Voy inmediatamente a la cocina, dije, bueno, voy a ver qué se cayó. Pues nada, todo estaba en su lugar. Pasó. Mi niño en ese entonces tendría alrededor de 2 años. No me lo va a creer, todos los días en la noche era como ley, mi niño se despertaba gritando, prendíamos la luz y él temblaba y seguía gritando, ¿no? Y le decíamos, ya, tranquilo, bebé, no te preocupes, tranquilo, ¿no? Pues el niño seguía llorando y gritando y veía a los lados, tenía 2 años. Total, lo dormíamos y ese evento pasaba como 2 o 3 veces en la noche y era diario. Entonces un día me dice, mamá, ¿sabes qué? Dice, ponle un Cristo o un rosario abajo de la almohada. Perfecto. Pasó la noche y mi niño igual se levantó llorando, gritando y dije, bueno, ya estuvo bueno, yo estaba yo bien enojada, dije, ahora sí le voy a poner el rosario. Se lo puse abajo de la almohada y santo remedio. O sea, el niño pasaron los días, las semanas y bueno, ya no se despertaba llorando. Entonces ya se lo dejamos el rosario. Una vez yo vine aquí a ver a mi mamá, le dije a mi esposo, bueno, te quedas ahí en la casa, voy a ver a mamá y me traje a mi niño. Y mi esposo, según él, a mí nunca me han espantado, pero él es muy dado que ve cosas. Sí. Entonces llegué vine con mi mamá, me quedé aquí en su casa y al otro día que regresé allá con mi esposo me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Dice, no me lo vas a creer, dice, estaba yo acostado aquí en la cama, pero no estaba yo durmiendo, estaba yo dormitando. Y dice, y me aventaron la puerta, o sea, la puerta de la entrada. Se oía al principio como si alguien se recargara y como que rasguñaban, como que aventaban la puerta a alguien que quería entrar. Dice, yo me paré, me asomé y no había nadie. Me volví a acostar, pero estaba yo despierto, estaba nada más acostado. Pues volví a escuchar el mismo evento, que rascaban la puerta y se azotaban contra la puerta. Bueno, agarré y me acosté y dice, y no me lo vas a creer, la cama me la levantaron. Le digo, ¿cómo crees? Le digo, se me hace que estabas borracho o algo. Y le dije, no. Dice, no, la cama me la levantaron 5 centímetros. Dice, yo estaba acostado en ella y estaba yo despierto. Total que se molestó, él se enojó porque él no cree mucho en esas cosas y dice que incluso también vio una sombra parada al pie de la cama. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Dice, nos dijo un amigo, dice, ve por agua de San Ignacio y agua bendita, riégala en tu casa. Lo que nosotros hicimos, bueno, en ese entonces él tenía el agua bendita y el agua de San Ignacio y la echó alrededor de la cama. Bueno, santo remedio, dice que cuando echó el agua alrededor de la cama se dejaron de oír que se azotaran en la puerta y esa sombra que él vio, o sea, fue instantánea, haga de cuenta que abrió los ojos, la vio, los volvió a abrir 2 veces, la vio y después se desapareció. En esa casa nos comentan, estaba en ese entonces, pues era sola, era la única casa que había cuando apenas estaba poblando por allá. Alguna vez, yo nunca he oído que dicen que llora el muerto, pero yo una vez escuché una especie como de lamento, no sé si haya sido, pero haga de cuenta la piel se me puso chinita, o sea, del susto que a mí me dio. Y bueno, nosotros lo relacionamos tal vez porque a nosotros nos regalaron, no sé si tenga algo que ver, una imagen de la Santa Muerte. Entonces teníamos... ahí? Sí, exactamente. Entonces me dice la señora, no, pues yo te la regalo porque mi hijo está en el cerezo y él las hace, o sea, estaba en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces nos las regaló, le dije, bueno, pues está bien, yo ahí la tengo. Y mi esposo decía, no, es que hay que ponerle pan, hay que ponerle agua. Dije, bueno, pues se le respeta, ¿no? A la muerte, porque así debe de ser, se le debe respetar. Pero yo no sé si esos eventos hayan sido por eso o no sé. Pero digo, antes de que llegara la imagen, nosotros escuchábamos cosas. Ya había Le digo, yo creo que sí. Pero sí, yo le digo, yo en alguna ocasión hoy escuché un lamento y se me puso la piel chinita. Y bueno, nos sorprendió porque mi hijo lloraba mucho, se despertaba gritando. Le digo, a mi esposo le azotaron. Bueno, se oye que me comenta que se azotaban en la puerta y sí le levantaron la cama. Le digo, ¿no habrás estado soñando? Dice, no, dice, estaba yo despierto y yo estaba en la cama. Dice, me levantaron la cama.
O sea, haga de cuenta que con todo y el colchón, según él, dice que la cama se elevó unos 10 centímetros y fue cuando vio la sombra parada al pie de la cama. Pues yo no sé, le digo, pero pues por si las dudas, pues nos cambiamos de ahí, le digo, no sé que vaya a pasar alguna otra cosa. Se fueron, afortunadamente se Sí, fueron. sí, yo nunca vi nada. O sea, yo nada más escuchaba yo cosas, pero jamás vi nada. Incluso, pero sí, fíjese que nosotros teníamos en ese entonces el baño afuera. Sí. No, y el pasar por esa zona, usted siente algo, porque la casa era grande, era un patio grandote. Pero no sé si era su gestión, pero yo sentí a alguien atrás y no, yo corría. Pero sí se sentía un poco el ambiente pesado, a pesar de que yo ponía mis inciensos y mis varitas y todo, pero sí se sentía un poco pesado, y eso era pues lo que nosotros, el comentario que tenemos que, pues que Oiga, tenemos que hacerle. pero bueno, ¿y esta casa, la persona que se las prestó o se las alquiló, era alguien conocido suyo ya de tiempo? Sí, de hecho sí, era lo que nos comentaba, que ya habíamos escuchado que en esa casa pues había gente que había escuchado cosas, pero pues como yo no creía mucho, dije, no, a veces uno se sugestiona, Claro. pero sí, con lo de mi niño yo sí me enojé. Ahorita él ya tiene 14 años, pero sí me dio mucho coraje porque dije, ay, que dejen de molestar a mi niño, él que tiene que ver, ¿no? Y sí le puse el Cristo y Santo Remedio, Santo Remedio fue eso. Oiga, es que lo que me ha descrito es una presencia oscura, no es un simple fantasma como tal, de alguien que ha muerto y se ha quedado. El hecho de que Claro, hubieran levantado la cama y esa serie de golpes y rasguños contra la sí. puerta es un indicador de algo muy delicado. Qué bueno que se salieron. Cuánto y más que tenían un niño de 2 años. Sí, le digo que luego se oía arriba de la casa que pasaban corriendo y bueno, decía yo, bueno, ¿quién es? Yo me asomaba y digo, pero ¿quién se va a pasar si no tengo casas al lado? Y se oía que tiraban los trastes. O sea, son unos eventos medio raros, ¿no? Yo afortunadamente nunca vi, pero sí escuché. Y él me comentaba que sí, luego, bueno, no sé, con lo que usted comenta que es trastorno del sueño también, que él Sí, sí. sentía que como que alguien lo miraba, ¿no? Digo, pues puede ser, porque yo una vez, desafortunadamente, alguna vez, cuando iba yo en la prepa, agarré la ouija. Entonces yo me puse a jugar, según yo, a preguntarle, pero se botaba a todos lados y no me contestaba. Entonces llegué a su pobre casa y y me dice, bueno, ¿para qué andas agarrando esas porquerías, no? Ya sabe, cosas que hace uno en la juventud. Sí, sí. Y la tomé y dice, no te vas a quitar de encima lo que se te pegue. Pues yo sentía que me perseguía, o sea, que sentía yo a alguien atrás de mí, y volteaba yo y no veía yo a nadie. Y una vez me acosté en la cama, pero no, eso sí, no estaba yo durmiendo. Bien que sentí una mano en el vientre, como si se me hubiesen querido subir, pero no estaba yo dormida, estaba yo despierta. Entonces pegué un grito y me dice, mamá, ¿qué te pasa? Ya que le platico, y dice, no, pues es por andar jugando cosas que no tienes que agarrar. Afortunadamente no pasó a más, pero yo sí anduve muy espantada como un mes. Haga de cuenta que yo sentía atrás a alguien, ¿no? Y lo que hicimos es que me dijo, mamá, ponte un aislante, pusimos un vaso de agua abajo de la cama. Pero no, en mi vida vuelvo a tocar esas porquerías. No, y de hecho no es por usted que hubiera Exacto. pasado eso. Más bien esa casa ya tenía una historia. Yo creo que sí. Alguien Sí, que sí. habitó la casa la dejó cargada. Alguien Sí, hizo algo ahí dentro. Porque lo que usted describe, eso de que le hayan levantado la cama, eso no es propio de una manifestación de un muerto, eso es propio de una manifestación oscura, de algo muy intenso. sí, pero sí le digo, afortunadamente no pasó más y nosotros nos fuimos. Pero al que le digo que sí han espantado a mi esposo, no, a mí no. Gracias a Dios nada más he escuchado. Pues mire, en ese lugar, la siguiente etapa es que también lo iban a ver. Ay, Qué no. bueno que se salieron a Sí. tiempo, porque lo que usted ha descrito es el comienzo de una actividad paranormal más intensa. Ay, no, sí. Con frecuencia ese tipo de manifestaciones que comienzan con una serie de ruidos, con algunos movimientos de objetos, comienzan a crecer y entonces se vuelven sumamente delicados. Afortunadamente no quisieron aguantarse y se fueron de ahí. No, nos fuimos, ya no supimos ahí qué pasó, pero sí, de hecho, el ambiente ahí se sentía raro. Y como le digo, era casa grande, pues tenía mucho árbol, pasto, bueno, era casa grande, le digo, había árboles de durazno, y Sí, todo, sí. y sí sentía raro el ambiente. Sí, así es. Pues esa es mi experiencia que Le quería agradezco yo muchísimo. comentar. No, al contrario, felicidades al programa. Muchas Gracias, gracias. buenas Que esté noches. usted bien, hasta luego. ¿Qué quiere que le diga? Mire, esto que me acaban de describir es un cuadro clásico de una infestación paranormal, de una presencia oscura. Comienza con ruiditos, comienza con pasitos que se oyen por aquí y por allá, y no faltará alguien que hasta se
divierta pensando en que tienen un fantasmita amigable en casa. Sin embargo, el fenómeno sigue adelante su curso, y conforme la gente comienza a percatarse más y a darle más importancia y prestarle más atención, el fenómeno comienza a crecer. A partir de allí, el fenómeno comienza a generar temor en las personas, ya que se hace más evidente, y conforme el temor crece, el fenómeno también crece, y entonces pasa de ser los ruiditos a ser la sombra que se ve que se mueve por las paredes, como si fuera una especie de caricatura, una especie de dibujo a lápiz que se mueve contra las paredes. A partir de ahí, el fenómeno comienza a cobrar más fuerza y empiezan los movimientos de objetos, muebles que saltan de un lugar a otro, cosas que caen, que hasta ese momento solo eran ruidos, pero después comienzan a volverse físicos. Más aún teniendo un niño de 2 años tiene una capacidad de percepción mucho mayor a la que usted o yo tenemos. En consecuencia, es más susceptible a un ataque paranormal. Y por supuesto, a partir de ahí, todavía puede crecer más el fenómeno. ¿De dónde pudo haber salido? Bueno, considerando los cánones más comunes de la investigación paranormal, este tipo de infestaciones solo se da con el permiso de alguien. Que alguien ha dado entrada a estas cosas, por llamarles de algún modo. La forma más común de que se dé entrada es a través de la hechicería, de realizar toda suerte de conjuros, hechizos y vainas similares, o bien a través del espiritismo. Cualquiera de dos puede traerlo. En el caso del espiritismo no necesita ser malintencionado, por supuesto que no. Con el simple hecho de querer contactar con los muertos, es como abrir la puerta estando en plena avenida y gritar: «¡Hey! ¿Alguien quiere pasar?». Cualquiera que esté por allí, si usted lo invita, puede pasar. Lo que usted no sabe es si la persona que va a entrar es un trabajador de una empresa, es un cura, es un médico, un policía, un narcotraficante, un ebrio, un violador o qué es. Ocurre lo mismo en el mundo de lo paranormal. Cuando alguien abre una puerta hacia lo desconocido, no sabe qué es lo que va a entrar. Y con frecuencia, los espíritus, es decir, las esencias humanas, no son las que entran. Esas están ya muy lejos. Con frecuencia, se trata de entidades oscuras, como se les denomina. Seres que nunca han estado encarnados, que no pertenecen a este plano, y que en ocasiones también se les ha llamado demonios. Aunque es un título más rimbombante, la realidad es que se trata de presencias simplemente molestas, agresivas, y que se aprovechan de los vivos para permanecer aquí. De otro modo, no podrían estar. El asunto es que llegan a ser muy persistentes. Si la persona es lo suficientemente sensible y les provee de ciertas cosas, como puede ser su propio temor, la energía vital que esto derrama, las presencias pueden quedarse con ellas y acompañarles. Así que, vaya decisión más sabia haberse salido de ese lugar. Y si en alguna ocasión pueden recomendarle al dueño que realice una bendición especial, sería lo mejor, ya que de otro modo estas cosas no se van. Les han abierto la puerta, pueden entrar y salir a la hora que quieran. Y bueno, platicando acerca de historias de lloronas, hay otra muy impresionante de hace unos años. Andando en el mundo, caminando de aquí para allá, se conocen muchas personas, y con frecuencia cuando alguien se entera de este oficio mío, de las noches de platicar historias, suelen platicarme sucesos que les han ocurrido, y es tremendamente enriquecedor. En cierta ocasión, me tocó platicar con gente de construcción también, albañiles y demás, quienes habían vivido una experiencia también muy desagradable, alrededor de un caso de La Llorona. Estas gentes habían estado laborando en una especie de puente sobre un pequeño río cerca de la capital de Morelos, de Cuautla. Había habido una ampliación de una carretera o algo similar, y habían construido un paso sobre un arroyo, que ellos consideraban un arroyo seco, tenía muy poca agua. Hicieron el campamento ahí mismo, dado que este punto se encontraba lejos de cualquier vía de comunicación, en una carretera nueva. Decidieron construir ahí unas cabañas, unas construcciones provisionales donde dormir,
Decidieron construir también una oficina de campo, una letrina, varias cosas, ya que el trabajo prometía por lo menos 6 meses de estancia. Así que esta gente llegaba en una camioneta de la empresa las mañanas de los lunes y salían de ahí los sábados al mediodía. Eran llevados a la ciudad y cada quien se regresaba a sus pueblos. Pero el resto de la semana pernoctaban en este lugar. El lugar como tal me lo describían en un sitio de huizaches, no era un lugar donde hubiese mucha vegetación. Hacía mucho calor, por lo que la cabaña en la que vivían, esta casa de campaña o lo que fuera, le habían habilitado una especie de ventilaciones grandes por los costados. Además de esto, el sitio, al estar lejos de todo, perdido en medio de la nada, la población más cercana estaría a 45 minutos o una hora. El cielo, en este sitio, era verdaderamente impresionante. Al no haber ninguna construcción cercana, las estrellas, la luna, eran perfectamente visibles, casi al alcance de la mano. De cuando en cuando no perdían ocasión de escuchar algún coyote. Todavía algunos de ellos habitan por ahí. Así que era un sitio muy inusual. Además de esto no había corriente eléctrica, por lo que las noches acababan muy pronto. Alrededor de las 8 o las 9 de la noche prácticamente toda la cuadrilla estaba durmiendo, y únicamente un guardia, un velador, permanecía despierto a lo largo de la noche. Se habían acostumbrado a ese ritmo. En un par de semanas resultaba hasta agradable estar en ese sitio. Cuando había un poco de agua en el arroyo, bajaban a tomar un baño frío y agradable después de una jornada intensa de trabajo al sol. Luego a comer y cosas de esas. Era una vida bastante tranquila. Con frecuencia compartían juegos de cartas, una jarra de café que les preparaba un cocinero que había ahí mismo. La llevaban muy tranquila. Hasta cierta noche. Recuerda uno de aquellos cabos de obra, en particular una noche muy impresionante, una noche de luna llena, con un cielo totalmente descapotado, totalmente abierto. Se podían distinguir todas las estrellas del mundo. Además, la presencia de la luna arrojaba un baño de color grisáceo sobre todas las cosas. A su alrededor podían distinguir en esa claridad los arbustos, las piedras, allá abajo las máquinas, los equipos que habían dejado abajo en la parte de la cañada. Todo era visible a esa distancia. Era un espectáculo increíble, así que varios de ellos deciden quedarse un rato más. Además había una temperatura muy cálida, por lo que se antojaba estar afuera un rato antes de entrar a dormir. Están platicando allí, han encendido una pequeña fogata meramente como diversión. Están charlando mientras beben más café y fuman unos cigarrillos, cuando en la distancia uno de ellos observa algo y le comenta al viejo, al cabo. Dice: oye, mira, allá, ¿qué cosa es eso? El cabo se vuelve y observa, y se queda muy intrigado porque a unos 200 o 300 metros, a donde alcanza uno a ver bien, distinguían algo que se movía, alguna cosa, de forma blanca, una forma blanca, moviéndose entre los arbustos y en dirección hacia ellos. El cabo le dice a aquel hombre: oye, chíflale al velador, no sea que nos vengan a dar un susto. El velador llega unos instantes después, era un sujeto que traía una pistola, una lámpara y demás. Dicen: oye, ¿qué cosa es eso? Pues no sé. No sé, pero viene para acá. Y siguen viendo como aquel bulto blanco viene por la orilla del río, pero dentro de la cañada, avanzando hacia ellos. El campamento se había hecho justo a la orilla del río, en la parte más alta del bordo, y bueno, desde ahí se podía observar con claridad que venía aquella cosa. Conforme pasan los segundos, bueno, la intriga es mayor. Los que estaban ahí, todos ellos están observando qué puede ser, porque se viene moviendo, en dirección hacia ellos. En cierto momento, uno de los hombres de la cuadrilla le comenta al cabo: óyeme, ¿es una mujer? El cabo no alcanza a distinguir muy bien porque no ve, está lejos. Es ese nombre, está soñando, eso más bien es como un animal, como una vaca, como algo que viene acercándose, pero no distingo. Momentos después, uno de los hombres que estaba dentro de la caseta aquella de la tienda de campaña viene corriendo y trae consigo una especie de binocular, una especie de telescopio que tenían allí.
y observan a través de este sujeto observa, y de plano le dice al cabo de obra, métanse, métanse, maestro, métanse. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa viste o qué? Métanse, métanse. Y bueno, pues hacen caso, el velador se pone valiente, y dice, no hombre, yo me voy a quedar, no sea que es un bandido. Dicen, tú métete tal por cual. Una vez dentro de la tienda de campaña, o de era una especie de caseta que habían improvisado ahí, les dice que cierren también las ventanas. Las ventanas consistían en una especie de tablas grandes que se subían con un hilito y se podían soltar y se cerraban. Dice, cierren todo y júntense aquí en medio. Y el hombre aquel empieza a rezar. Y bueno, pues se ataca de risa el maestro de obra y le dice, hombre, por amor de Dios, ¿qué te pasa? Tú cállate la boca y ponte a rezar. Bueno, pues ¿qué viste? Nada, cállate y reza. Y bueno, finalmente aquel sujeto está tan convincente que varios hombres que estaban despiertos comienzan a hacer ahí una oración. Aquel sujeto comienza a rezar el rosario, vaya usted a saber qué, y todos comienzan a rezar. El velador incluso hasta con una sonrisita, pero bueno, le mira de reojo y finge que está rezando, después se levanta, prende un cigarrillo, transcurren varios minutos en los que no pasa nada, y los hombres comienzan a desesperarse porque además con las ventanas cerradas se va sumando el calor y es insoportable estar ahí dentro. En cierto punto el velador, que era el más rebelde a estar ahí rezando, termina por levantarse y va hacia la puerta. Empuja la puerta y sale. En el instante en el que sale, se escucha cómo se cierra la puerta aquella que habían puesto y se suelta el grito de la Llorona. Un grito que los hiela, los hiela. Los que estaban ya durmiendo en los camastros se incorporan rápidamente, no entienden qué es, y vuelve a gritar, pero pegado a la puerta donde estaban. 20 segundos después entra el velador corriendo, aterrado, pidiéndoles que cierren la puerta, que pongan las trancas, que hagan algo. Aquel hombre, el que estaba de pie haciendo el rezo, sigue rezando. Bueno, en cuestión de unos segundos, toda la cuadrilla estaba allí arrodillada rezando junto de él. El propio velador, que hacía unos momentos se había envalentonado y decía que él no le daba miedo nada de eso, estaba allí de rodillas rezando y suplicando. Durante varios minutos escucharon los gritos aquellos rodeándolos. De un lado a otro de la caseta se escuchaban los gritos. Uno de los hombres que llevaba consigo toda una serie de estampas de santitos y demás, comenzó a repartirlos y los fue colocando en las ventanas, en las puertas, en donde podía. Los gritos duraron ahí varios minutos. Después comenzaron a alejarse, hasta perderse. Después de un rato aquel hombre les confiesa que, en la distancia y con aquella especie de telescopio, había podido distinguir claramente a la Llorona. La describía como una mujer, simplemente una mujer, alta, que no camina, que flota, con un vestido vaporoso, casi transparente, y que se mueve a lo largo de la orilla del río. Y bueno, tenemos algunas llamadas del auditorio. Nos ha llamado la señora Ana Alicia Rivera. Ella nos comenta que escucha ruidos, le cambian de lugar las cosas, e incluso sus hijos veían una niña. Tiene viviendo 40 años en el mismo lugar, y no ha pasado nada. Muy bien, no hay problema con eso. Lo más probable es que sea simplemente un fenómeno fantasmal. Ahí, algo que ocurrió a alguien que no se ha ido, que no ha seguido su camino, y que de cuando en cuando se hace patente, se manifiesta. Es muy diferente este tipo de fenómenos al otro fenómeno en donde la agresión ya era directa, en donde levantar una cama no es cualquier cosa. En este caso, lo que usted ha vivido, muy probablemente puedan pasar otros 40 años, que confío en que así sea, y no ocurra nada. Eventualmente podrán ver esta aparición, les cambiará unas llaves del lugar, les jugará una bromita por aquí y otra por allá, para llamar su atención, simplemente para llamar su atención. Pero de ahí a que llegue a un punto de ataque como tal, a un fenómeno de circundatio o de una infestación, no lo creo. Es una aparición mucho más simple. El otro problema es bastante más delicado. Verá, el asunto aquí no se limita en que, ¡qué miedo! O sea, ¡uy, qué miedo! Se me apareció el diablo. No, el problema va más allá. Verá,
Un fenómeno de la naturaleza del relato que escuchábamos al aire tiene complicaciones muy graves. Una de ellas es que las personas que son sometidas a este tipo de manifestaciones comienzan a verse afectadas en su integridad física y mental. Y puede haber una de dos sopas. Una, que abandonen el lugar y desaparezcan de ahí. Otra, que comiencen a someterse al fenómeno, lo cual sería equivalente a una obsesión diabólica. Su siguiente paso es la posesión demoníaca. Pero también llega a ocurrir que la misma persona, en una desesperación enorme que provoca el fenómeno, puede incluso llegar a atentar contra su propia vida o contra la de otros. No son muy frecuentes esos casos, afortunadamente, pero cuando se han llegado a dar, han sido documentados como casos muy violentos. Afortunadamente, en el caso particular de usted, lo que me relata muy probablemente sea alguien que no se ha ido, que está esperando. No lo sé si haya sido desde un origen de la casa, si haya sido algún familiar de ustedes que se ha quedado a acompañarles. Vaya, es difícil precisar qué es. Pero es evidente que no tiene la finalidad de asustarlos ni correrlos de casa. Tampoco tiene la finalidad de alterarlos hasta el punto en el que comiencen a hacer locuras. Simplemente está ahí y de cuando en cuando se hace presente. Pero es muy diferente. Muchas gracias por platicarnos su experiencia. Ahora, volviendo sobre nuestros pasos, este tipo de experiencias, quizá pudiera usted decir, hombre, alguien oyó algo y alucinó pensando que era un fantasma o que era la Llorona. Pero explíqueme 12 trabajadores de la construcción, acostumbrados a trabajar en zonas remotas. Esta misma cuadrilla había estado en Sonora o en no sé qué parte del norte de la República en una represa. Habían estado 2 años viviendo allá en la soledad más absoluta. Entonces no era fácil que se alucinaran con una cosa de estas. Y aquí en el caso de Morelos, allá en la carretera para Huautla, esta gente vivió algo que verdaderamente los hizo entrar en pánico. Pero ¿qué era exactamente? Bueno, eso no lo puedo saber. Lo que haya visto aquel sujeto, el que sacó una especie de prismático, una especie de telescopio, lo llevó a aterrarse, de tal manera que todos tuvieron que guardarse. Simplemente les dijo que era una mujer que flotaba. Y nada más. A la mañana siguiente llegó, según contaban, una camioneta de la población. Había un hombre que iba y venía del pueblo hacia donde ellos estaban trayendo materiales, trayendo comida, trayendo todo. Y en la charla, porque evidentemente aquella gente quedó muy preocupada, en la charla que se dio en el momento que llega la camioneta con la comida y demás, este sujeto participó y bueno, escuchó la experiencia que habían tenido y les recomendó al día siguiente tener una serie de cosas, no recuerdo exactamente qué, pero prever e incluso tener cuchillos para clavar en el suelo, en forma de cruz y una serie de cosas. Realmente nunca lo hicieron. Decía el cabo de obra que cavaban tan cansados al término del día que nadie se acordaba de clavar los cuchillos, ni mucho menos, pero hasta el último día de aquella obra sentían pánico cada vez que caía la noche, de volverse a enfrentar a aquello. Decía que el ruido que había provocado era tal que superaba al de un tren o de un avión, que era ese grito tan espantoso que durante semanas no se pudo quitar de la cabeza. ¿Usted qué cree que sea? Es difícil saberlo. Se antoja muy difícil que sea un fantasma de una mujer que en la época colonial mató a sus hijos, por la variedad de casos, por la variedad de avistamientos y la variedad de locaciones en las que se ha dado. Así que no podemos saber qué es. Bueno, todos lo sabremos en algún momento. Le agradezco mucho el que me haya acompañado esta noche. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del lado oscuro.